Nueva York celebra 2 décadas destacando las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas en la Gran Manzana. En este episodio nos unimos a la conmemoración del Mes de la Mujer, destacando las historias personales y profesionales de mujeres latinas que dejan huella en nuestra sociedad. Empezamos en Midtown con la conversación entre Carmen Bollosa y la actriz, escritora y gestora cultural afrodescendiente española, Silvia Albert Sopal. Silvia nos habla de su exploración entre arte, activismo e identidad. Luego conversamos con Isabel Saavedra, quien migró a los Estados Unidos con sus padres a los 9 años. A pesar de vivir indocumentada durante una década, Isabel perseveró y construyó una carrera exitosa, sin permitir que los obstáculos definieran su futuro. Finalizamos este especial de la mujer con Ana Paula Guajardo. Es una escritora, comediante y actriz de Monterrey, México, con raíces en el sur de Texas y radicada en Nueva York. Y ahora vamos con la conversación entre Carmen Bollosa y Silvia Albert Sopale. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Tenemos hoy una invitada única, actriz, productora de sus propias obras, organizadora de eventos, activista, que está ocupando este año la Cátedra en Cultura y Civilización Española en NYU. Silvia Albert Sopale. Sopale, yo no lo había escuchado antes. Platícanos, ¿quiénes son tus papás? Hola, encantada, muchas gracias por este espacio. Mi mamá es Fátima Sopale Meneses, es una mujer guineana. Ella es Bubi, de Guinea Ecuatorial. Y mi papá es Vicente Alberto Adena, es un señor Ibo de Nigeria. Su nombre real es Vicente Edef. Pero cuando llegó a San Sebastián, tuvo que cambiar su apellido para sonar más español y así poder conseguir trabajo. ¿Tú eres qué número de hija? Yo soy la tercera de las chicas. ¿Y qué lenguas escuchabas en casa? En mi casa se hablaba el pichi, que es un dialecto de Guinea Ecuatorial, porque el bubi, que sería la lengua que tendría que hablar mi madre como bubi, nunca la habló porque no la estudió en el colegio. El bubi es la lengua que prohibieron los españoles cuando llegaron a Guinea. Entonces sí que se hablaba el pichi. Yo crecí con el valenciano porque en el plan escolar de la Comunidad Valenciana, en primero de GB era cuando se imponía oficialmente el valenciano. Entonces yo iba, cada año que yo iba pasando de curso, iba acompañándome el valenciano en una asignatura. Por eso cuando llego a Cataluña, el catalán también me es una lengua muy cercana y muy conocida, ¿no? Y como actriz, ¿solo trabajas como actriz en tus propias obras de teatro o también con textos ajenos? Lo de los textos ajenos depende bastante de quién sea el texto y cuál es la propuesta. Cada vez trabajo menos con textos ajenos porque cada vez tengo mayor conciencia de qué cosas quiero hacer y qué cosas no quiero hacer, qué cosas quiero decir y qué cosas no. Porque hay una visibilidad al final, hay un espacio que estoy ocupando y que tengo que preservar ese espacio. Porque además para nosotras también estaba ocurriendo una cosa que tenía que ver con el pasado, con mi madre y con su pertenencia. La pertenencia de mi mamá es África, es Guinea, la de mi papá también. La mía no, la mía era España. Yo no tengo ningún otro país al que volver cuando me dicen vete a tu país. Ese es mi país, esa es... Entonces, por querer defender mi tierra, mi país y mi derecho a estar en ese país es cuando empiezo a juntarme con otras hermanas y hermanos y a utilizar mi lenguaje, que es el teatro. ¿Hubo algún momento de tu vida que tú solo quisieras leer obras de mujeres, solamente trabajar con mujeres? Bueno, yo creo que ese es el momento en el que estoy ahora mismo, que intento que la mayor de mis referencias sean mujeres y que sean mujeres negras, mujeres migradas, mujeres latinoamericanas, mujeres racializadas, porque ellas complejizan mi existencia. Cuéntanos un poco la obra que vas a representar o el montaje que vas a mostrar aquí en Nueva York. Aquí en Nueva York voy a traer Blackface y otras vergüenzas, que es un espectáculo que tiene ya 4 años, pero es la versión 3 la que voy a mostrar aquí. Eso quiere decir que ha habido varias versiones, porque además como son mis piezas, me lo puedo permitir. Entonces reescribo la pieza, cambio el montaje, ¿Y eres solo tú en escena?
Esta soy yo sola en escena, que esta ha sido la última pieza que he hecho sola. A partir de esta pieza ya trabajo con más gente. Y en esta obra hablo, pues eso, sobre el blackface, sobre el nacimiento del blackface, que a pesar de lo que se cree no es en Estados Unidos, sino que es en España. Y sobre todo hablo de que el blackface está muy vivo en España a día de hoy, ¿no? Entonces intentamos problematizar esa cuestión del blackface, y las otras vergüenzas son otros personajes que forman parte del imaginario negro en España a los que estamos problematizando, ¿no? ¿Hay una postura especial de tu lado feminista que imprima a tu teatro también una verdad feminista? Sí, bueno, yo me nombro como afrofeminista. Y en Barcelona, de hecho, tenemos el primer teatro afrofeminista de España y seguramente de Europa. Es un espacio que está gestionado por feminidades negras, racializadas y migras. Y a mí lo que me interesa mucho es esa perspectiva, es la perspectiva de la mujer negra, cómo la mujer negra vemos las cosas en esta contemporaneidad, porque durante muchísimo tiempo fueron los hombres blancos, cis, heteros, o no, los que estaban hablando y escribiendo la dramaturgia, ¿no? del teatro. Luego han pasado a ser las mujeres blancas, ¿no? Entre ellas muchas feministas blancas también han sido las que han pasado a decir qué es ser una mujer, luego qué es ser una mujer negra. Y usas el nosotras. ¿Tienes también teatro donde haya el nosotres? Yo utilizo el nosotras porque en la mayoría de mis espacios las personas trans están feminizadas también, entonces suelen hablarse de ellas en femenino, y las personas trans masculinas, como suelen ser políticamente activas, utilizan también el femenino plural, pero sí que forma parte de mi realidad el colectivo trans. Por último, tenemos aquí una pregunta de rigor. ¿Qué es para ti Nueva York? Es que lo primero que me sale es siempre esta frase que los neoyorquinos y los estadounidenses han acuñado tanto con el sueño americano, ¿sí? Porque es lo primero que sale, ¿no? Pensando en ese sueño americano. ¿Es posible el sueño americano también para mí? ¿Sí? Porque yo en Nueva York de repente me encuentro siendo una persona diferente a la que yo puedo ser en España. Yo en España nunca voy a ser leída como española. ¿Por nunca, qué? Porque soy negra. Se les olvida Séneca, pero no hablemos del pero tema. no, a los españoles se les olvida que estaba Juan de Pareja, Claro. ¿sí? Que está aquí en Sí, el Met, sí, el sí. cuadro, No solo pintado Juan por de Pareja, Varela. sí, Claro, toda la historia negra en España ha desaparecido, no se contempla, ¿no? Entonces, porque a España le interesa mucho esta idea a partir del 1492, ¿no? Del imperialismo, ¿no? Y de acabar con los árabes, con los judíos, le interesa mucho extender esa idea de la Europa, de la España blanca. Entonces yo quedo fuera de ese relato. En cambio aquí en Nueva York yo formo parte de una historia. Yo tengo una historia que antes mencionabas a Somber, ¿no? Que viaja, y yo eso lo descubro aquí. Yo descubro que el espacio de cultura negro en Harlem tiene unas conexiones con España que para mí es imposible acceder en España. Entonces yo llego aquí a descubrirme a mí, a descubrir parte de mi historia. Y eso es lo que yo quiero ahora mismo, poder absorber. Eres una conversadora maravillosa. Es evidente que eres actriz, Soy porque actriz. las actrices saben poner el alma afuera. Te agradezco muchísimo tu conversación, Silvia. A ustedes su atención. Soy Carmen Boullosa, esto es Nueva York, hasta la próxima. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en esta casa linda. Te agradezco muchísimo que hagas parte y que vengas a Nueva York a mostrarnos la riqueza de las letras mexicanas. ¿Qué te parece a ti Nueva York? No New York, sino Nueva York, esta ciudad viviendo en español. ¿Tienes alguna percepción de ella? Mira, me impresiona mucho, bueno, desde luego, como todos, me impresiona el Empire State Building, me impresiona esta ciudad construida a la altura que se avienta al cielo. Eso me gusta muchísimo. Pero me impresiona también ahora la cantidad de mexicanos que viven aquí y que trabajan en los restaurantes
Por ejemplo, fui la última vez cuando vine a conseguir las firmas de Salman Rushdie, de todas esas cosas, cuando estuve en este congreso que se llama Pen World Voices. Me impresionó muchísimo hablar con todos estos mexicanos que trabajan, que se llaman, son garroteros, que lavan los platos, que te dicen, pues yo soy de la Universidad de los Lavaplatos, y que tienen una conciencia de México extraordinaria, pero también una especie de descubrimiento de un Nueva York que solo ves a través de ellos, ¿no? El Nueva York así de, pues no de los bajos fondos, pero sí de las escasas posibilidades, de las cuales ellos han hecho grandes posibilidades, grandes cosas, porque aquí han triunfado, viven bien, viven bien. En comparación, viven, lo que es muy dramático es que viven mejor que en México. Entonces, ¿cómo vivían de mal en México? Y a ellos, porque Andrés Manuel López Obrador se dirige diciéndoles, queremos que vuelvan, queremos que regresen. Y eso es importante, que nuestro país, que ha sacado a toda esta gente, la ha expulsado por hambre, ahora les pueda ofrecer los trabajos en México que hacen aquí, y que hacen aquí con muchas mejores retribuciones que allá, ¿no? Entonces ese es un Nueva York muy, muy impresionante, el Nueva York de los alrededores y el Nueva York más pobre, ¿no? Y eso es participar en eso es una suerte enorme, ¿no? Es una suerte y un privilegio, y para México es una suerte y un privilegio que por un azar del destino haya llegado a Nueva York. Hoy en día, Isabel Saavedra es una abogada comprometida a defender a los inmigrantes, especialmente a las mujeres, y ayudar a quienes enfrentan desafíos similares a los que una vez sufrió su propia familia. Mi nombre es Isabel Saavedra. Yo nací en Colombia y a los 9 años vine aquí a los Estados Unidos con mi papá, mi mamá y mi hermana. Yo diría que lo que me inspiró a mí a ser abogada de inmigración definitivamente fue mi experiencia como indocumentada en este país. Nos vinimos en el 98 y entramos con visas de turista. Estuvimos 10 años como indocumentados, y todo ese tiempo no tuvimos acceso a nada. No podíamos obtener permisos de trabajo, Social Security, licencias, porque estábamos en un proceso pendiente. La verdad fue muy difícil porque nos sentíamos como si estuviéramos viviendo en las sombras. Yo tenía solo 10 años, mi hermanita tenía 7 años y yo sabía de mi estatus ilegal. Y muchas veces me sentí como criminal y tenía mucho miedo de que nos deportaran a un lugar donde nos vinimos prácticamente corriendo por la inseguridad. Como ese proceso duró tanto tiempo, muchas veces yo me encontré muy desesperada, y mi familia también, porque si cumplía 21 años y la aplicación no era aprobada, a mí me sacaban del proceso de mis padres. Entonces, muchas veces ya como del desespero, desafortunadamente fuimos víctimas de fraude. Yo diría que en mi vida han habido muchos momentos donde yo me he querido decir, como decimos nosotros, como tirar la toalla. Muchas veces, mientras estaba en la high school, pensé que ni siquiera iba a poder tener oportunidad de ir a la universidad. Y creo que donde mis papás no hubieran estado conmigo ayudándome, creo que ese sueño hubiera sido imposible o muy difícil o mucho más largo de obtener. Siempre pensaba en eso y pensaba que si me daba por vencida, que los sacrificios que ellos habían hecho iban a ir en vano. Entonces, después dije, bueno, si me gradúo como abogada, voy a tener herramientas donde voy a poder ayudar a otras personas. Y eso fue lo que me ayudó a mantener a perseverar y a ser resiliente en este proceso. Entonces, durante mis primeros 3 años de la universidad, yo estuve como indocumentada y yo asistí a State University of New York, en College of Westbury, y mi hermana estudió a City College of New York. Y las dos estábamos como muy agradecidas con las universidades públicas porque en ese tiempo
eran unas de las pocas universidades que brindaban matrículas para estudiantes aquí si vives en el estado. Y esta matrícula reducida era una ayuda muy grande porque en ese momento como indocumentadas no puedes aplicar para asistencia estatal, financiera, no puedes aplicar a muchas becas. Uno de los desafíos también difíciles de mi carrera fue cuando me gradué como abogada en el 2014. Se me presentó una oportunidad muy bonita, pero también muy difícil, porque me fui a vivir a Dilley, Texas. Estuve trabajando para el Cara Pro Bono Project. Este era diferentes organizaciones que asisten a los inmigrantes, y estuve en un centro de detención, y ahí lo que hacíamos era que dábamos asistencia gratuita a las mamás, porque una vez entran ellos declaran tener un miedo de regresar. Entonces el gobierno americano les hacen una entrevista donde se llama la entrevista de miedo creíble, y determinan si es un miedo legítimo, que después les permiten aquí como pelear su caso de asilo. Fue una experiencia muy desafiante, pero me enseñó muchas cosas. Fue mi primer trabajo como abogada de inmigración, y es algo que siempre pues miro con un recuerdo bonito. Con lo que se viene en los próximos 4 años, yo diría que es difícil de pronto como decir exactamente qué va a pasar. Creo que han hablado de proyectos de deportaciones masivas, entonces peticiones familiares. Creo que vamos a continuar viendo un retraso en esas aplicaciones. Creo que van a ver que las reglas las van a volver un poco más estrictas, pero creo que igual hay muchas organizaciones, hay muchos abogados que están dispuestos a pelear, y bueno, nosotros nos estamos aquí poniendo y alistando para asegurarnos que le vamos a dar el mejor servicio a nuestros clientes. Yo digo que el clima actual va a afectar, y ya está afectando mucho a los jóvenes y a los niños. Creo que es importante que les expliquemos a ellos también lo que puede pasar. Hay muchos padres que de pronto, por protegerlos, no les informan bien la situación. Yo lo viví. A los 10 años sabía que era indocumentada, pero mis papás me hablaban del tema y me decían: todo va a estar bien, tenemos un plan y estamos tratando de cambiar nuestro estatus. Entonces, si los jóvenes y los niños tienen este miedo, me parece que es importante que hablemos con ellos, les informemos y los ayudemos. Los consejos que daría y las palabras que le diría a esas personas que están navegando este sistema tan complejo y que muchas veces se sienten frustrados y como con ganas de no continuar, yo les diría que eso que están sintiendo es válido, que el miedo que sienten hay que sentirlo. Después de que reconocemos esos sentimientos, yo les diría que es el momento de continuar y de tener un plan y de no darse por vencidos. Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina.
Comprometida con llevar la comedia española a nuevos escenarios en Nueva York, Ana Paula Guajardo ha participado en exitosos shows y ha sido finalista del New York Queer Comedy Festival, March Madness and KOC Comedy, además de recibir el reconocimiento como Stand-Up del año de 2023 en The People's Improv Theater. Mi abuelo una vez me marcó entre lágrimas, o sea, me dice: Ana Paula, estoy muy orgulloso de ti, mija, estás llevando el apellido Guajardo en alto. Ay, abuelito, si supieras que en la oficina no pueden pronunciar Guajardo. O sea, es más, ni me dicen Ana Paula, me dicen AP. Mi nombre es Ana Paula Guajardo, yo soy de Monterrey, México, pero crecí en el sur de Texas. Estaba muy chiquita, o sea, mi mamá se casó y me vine a los Estados Unidos cuando tenía 8 años. Al principio, ya acordándome, sí hubo como que ese cambio de idioma y aprender, pero viviendo en Texas, vivía en Laredo, McAllen, son pueblos en la frontera, había mucho mexicano, así que no sentí el shock cultural. Era más como, wow, Disney Channel ya no está en español o cosas así, pero no fue tan difícil el cambio, por lo mismo que estábamos como que muy cerca de México. Yo siempre sabía que quería actuar, aunque me daba mucha pena. Había una parte de mí que decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en el escenario, pero otra parte de mí me daba pavor. Cuando llegué a la universidad me enteré que tenían un programa de cine y yo ni en cuenta, y ese día dije, me quiero cambiar. Y fue como que, ¿te vas a cambiar de carrera? Y yo, sí, quiero hacer esto, quiero ser lucrativo. Y de ahí ciertas cosas se dieron que luego agregué la carrera de teatro y empecé a formar más, tener más seguridad en mis sueños, porque a veces como que puedes soñar muy grande, pero piensas como que no, yo no puedo hacer eso. Do you know how many mediocre men I met in college? I'll give you a hint. I went to film school. Yeah, a guy almost had an aneurysm when I told him I had never seen a Tarantino film. He was like, what do you mean you've never seen a Tarantino film? How could you even call yourself a filmmaker? Do you even know drama? I'm Mexican. Do I know drama? I grew up watching telenovelas that alters your brain chemistry to react to everything dramatically. Like, I fart and I'm like... La transición de estudiar algo, o sea, de tener la carrera seria y estudiar cine y estudiar actuación a stand-up fue una como que un poquito de desesperación de encontrar algo. Y siempre, yo sabía que siempre era muy chistosa, o siempre, el típico que tus amigos te dicen, ay, das mucha risa, o sea, pero nunca consideré hacer stand-up. Estaba en verdad buscando algo para disfrutar y no lo disfrutaba más porque siento que era más la audiencia, no era mi audiencia. Yo, pues obviamente mexicana, o sea, inmigrante, mis chistes como que no pegaban y me bajoneé mucho porque pensé, bueno, igual y lo que yo tengo que decir no pega o no va a tener algo... No, o sea, no le va a llegar a un público, porque, no sé, eran mensajes que nada que ver. Tuvimos un showcase al final de las primeras 6 semanas y fue lo mejor porque se me presenté enfrente de mis amigos o de otra gente que iba ahí y me acuerdo en los ensayos, yo con el papel aquí, yo contándolo, y creo que ahí fue donde entró lo de actriz, o sea, cuando actúas, o sea, que te aprendes un monólogo y luego ya estás en el escenario y como que ya te hace clic. Estuve ahí y me hizo clic, pero fue diferente porque eran mis palabras, eran mis historias y fue algo muy diferente que nunca sentí cuando estaba en la escuela o cuando estaba actuando. Y sí, tuvo risas. Y esas primeras risas fue como que... Sí, y ya de ahí dije, ok, aquí hay algo, I was talking to this girl and she's like, yeah, I'm bi, but you probably couldn't tell because of my long nails. And I was like, oh, yeah, I'm bi, but you probably couldn't tell because I've only ever dated men and I've been in a straight relationship for 6 years and I really discovered that I really love women and I don't know what to do about it. But I keep my nails short. La diferencia entre comedia en español y en inglés... siento que para mí ha sido la manera en que me expreso. Empecé haciendo comedia en inglés, no empecé haciendo comedia en español. Y en inglés como que, también porque empecé tomando clases, sentí que había un formato, una manera correcta o incorrecta. Y siento que hacía eso mucho con la actuación, con el cine, o sea, las otras artes que estudié, empezando pensando que hay una manera correcta de hacerlo, que si necesitas que el público se ría cada 5 segundos o en cada chiste tiene que haber hay ciertas estructuras que se siguen o ciertos formatos, como dicen,
de que, oh, the punchline, punch up, punch down. O sea, hay muchas, ya está muy estructurado cómo se hace stand-up, especialmente en Nueva York, porque ya está esa cultura, ya hay shows, hay clubs, la audiencia también sabe qué esperar por lo mismo, que ves los especiales de Netflix y todo eso. Y con español siento que hay más libertad en cómo puedes contar un chiste, puede ser una historia y el chiste llega al final y la audiencia está ahí contigo, porque lo que he notado también la diferencia ha sido la gente que va a los shows en español se siente un poquito como familia, por lo mismo que no hay mucho de eso ahorita aquí en Estados Unidos o en Nueva York. Se está creando esta escena de stand-up en español, que también a veces la gente que va a ver no sabe que se puede reír muy fuerte o que pueden participar. Y es muy bonito como que tener ese diálogo, es más como un diálogo con las personas. Estoy yo aquí y véanme y estoy presentando. También nos acompañó hoy el novio de mi mamá y yo soy súper fan de su relación, en verdad son muy lindos. Me acuerdo una vez que estábamos en un lugar público y mi mamá le estaba desmenuzando pollito y se lo estaba dando de comer en la boca. Y yo de que, o sea, pero la verdad creo que muy dentro de mí me sentí muy celosa porque yo también quiero un hombre con dinero. O sea, es más, yo por un hombre rico, yo le mastico el pollito y se lo doy de comer como pajarito. Fue muy chistoso porque por la comedia como que encontré comunidad, encontré como que otras partes de mí que pues nunca las había expresado, o sea, como digo, explorar de que mi sexualidad, o explorar de que lo que pienso de la cultura mexicana o de ser mujer o cosas así que pues nunca, yo era muy calladita. Y fue muy interesante darme cuenta que, no, mi familia sí sabe inglés lo suficiente para entender lo que estoy diciendo. Y o sea, como que me apoyaron completamente. Y o sea, no es como que, no están de acuerdo o se enojan, pero es como que no pasó nada. O sea, me pude expresar y pude como que contar partes de mí que igual y nunca tuve, o sea, nunca me sentí cómoda platicándoles con mi papá o con mi mamá. Y por medio de la comedia pude contarles de, esa vez de mi quinceañera, que no tuve quinceañera. O sea, cosas que nunca me había contado, poderlas hacerlas por medio de la comedia. Fue muy bonito también. En nuestro próximo episodio, celebraremos el idioma español entrevistando a Javier Valdivieso, el nuevo director del Instituto Cervantes de Nueva York. Entrevistaremos a Marcos Saavedra acerca de su documental Los Infiltrados, además de otros invitados. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu/Nueva York.